Bien, en este video lo que vamos a ver es cómo podemos agregar la funcionalidad para editar personas, ¿sí? Pero antes de eso, lo que vamos a hacer, lo que les voy a mostrar es que existe en React Router, si nos metemos en la página oficial, fíjense que hay un React Router tiene varios hooks, así como vemos useState, useEffect, etcétera, etcétera. Tiene varios, ¿sí? Que son funcionalidades. Hay uno que se llama useNavigate. Acá para usarlo hay que importarlo y luego, fíjense que asignándolo directamente a una constante, useNavigate, podemos directamente hacer con Navigate, mandándole como parámetro a, digamos, a la función, sí, a la función, bien digo, la ruta que queremos, a la cual queremos movernos de una manera, digamos, desde el código, navegar directamente. Si pasa algo, acá nos muestra con un useEffect, que fíjense que lo que dice, si el usuario está inactivo, entonces lo desloguea y luego lo manda a Session Timeout, que sería una página que probablemente te diga que pasó un tiempo. Es como las páginas de home banking, ¿vieron? Que cuando pasa un cierto tiempo, si no hay actividad, te dice que te desconecta directamente. Bueno, esto haría lo mismo. Entonces, yo, ¿por qué les menciono esto? Porque en el video anterior habíamos quedado que no teníamos, si pongo el barra, vemos el layout vacío, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar el useNavigate, que es el hook, uno de los tantos que tiene React Router. Vamos a ir acá a layout y vamos a agregar const navigate igual useNavigate, ¿sí? Y acá dentro del useEffect lo que podemos decir es, una vez que cargues la base de datos, una vez que ingreses acá al layout y termines de renderizar, lo que quiero que hagas es navigate y lo mandamos a personas directamente. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. ¿Ven? O sea, yo siempre que ingrese al layout voy a directamente redirigirlo a personas. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a agregar es la funcionalidad para editar personas, las que ya tenemos cargadas. ¿Sí? Para hacer esto vamos a tener que hacer varias cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos como solución es tener el formulario, que es un componente de React, y por otro lado la lista de personas que muestra cada una de las personas, cada ítem de la lista, también son distintos componentes de React, pero todos se muestran dentro del layout. Entonces, la idea que yo les propongo, después con los conocimientos que ustedes tienen y un poco de investigación, podrán hacerlo de diferentes maneras. Vamos a hacerlo de una manera un tanto compleja, pero nos va a servir porque vamos a utilizar muchísimas cosas de las que vimos. Entonces, la idea que yo tengo es esta. Agreguemos un botón editar acá, que si yo lo cliqueo, acá automáticamente se me tienen que cargar todos los datos de la persona, acá. Y el botón guardar tiene que cambiar por actualizar, ¿sí? Y también podemos poner cancelar para limpiar por si nos equivocamos, pusimos editar y para poder cancelar la posibilidad de actualizar, podemos poner cancelar y entonces que se vuelva en blanco el formulario como para guardar nuevas personas. Para hacer eso vamos a tener que usar distintos conceptos que vimos. Por ejemplo, use context, porque no tenemos manera de que cuando apriete el botón editar, esto se agregue, esta información que tengo acá se actualice acá si no usamos un contexto. Porque nosotros, si tuviésemos el botón editar y lo cliqueamos y el formulario lo tuviésemos en otra página, ¿sí? Supónganse que sea, vamos a poner que sería form persona, form personas. Ahí sería más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es cliquear en editar y lo que hacemos es renderizar
un componente de formulario mandándole como props al componente, le podemos mandar la persona que queremos editar. Entonces es muy sencillo. Algo de eso vamos a hacer acá. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar como contexto. El contexto lo vamos a utilizar para que cuando cliqueo en editar, este formulario esté suscrito al contexto y que si ve que hay cambios en esa información que yo al apretar editar le voy a mandar, entonces que me cargue esa información en el formulario. Vamos manos a la obra. Este es el último video que vamos a ver sobre todo esto que estuvimos viendo de agregar, dar de baja, todo lo de los elementos de React, ¿sí? Y con esto cerramos nuestra aplicación. Así que vamos directamente a lograr cerrar con todos los conceptos la aplicación directamente agregándole la posibilidad de editar personas también. Bien, lo que tenemos que hacer, entonces vamos a lo básico, que tendríamos que ir a persona y acá, como tenemos un botón eliminar, lo que vamos a hacer es agregar un botón editar. Editar. Lo que sí, acá en vez de delete icon vamos a poner edit icon, que seguramente existe, pero lo tenemos que importar. Entonces vamos a poner edit icon. Si no existe, vamos a tener que ir al repositorio a buscarlo, ¿sí? Pero es muy probable que exista, que debería ser un lapicito. ¿Qué pasa acá? Ahí está, muy bien. Tenemos el botón editar. Lo que pasa es que la funcionalidad que le dejamos es de eliminar. Así que esto por ahora lo vamos a dejar así, vacío. En realidad podríamos dejar una función en blanco, que no haga nada por ahora. A ver, ahí está. Una función anónima, ¿sí? Y acá, en vez de error, podríamos ponerle info. A ver si existe info. No. Ah, sí existe. Entonces el botón editar lo que va a hacer es, si cliqueamos ahí, tenemos que lograr que al cliquear en editar se pongan todos los datos de la persona que estamos editando. Entonces, para eso, nosotros también tenemos que identificar de alguna manera a la persona que estamos editando. Nosotros podríamos haber generado IDs y probablemente si trabajamos con base de datos lo podríamos lograr, ¿sí? Podríamos lograr agregar un ID aleatorio y eso haría que simplemente identificando a cada objeto que tenemos en el listado de personas con un ID es muy sencillo cambiar la información y ubicar el objeto que quiero modificar, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer, si bien no lo estamos validando, vamos a tomar como ID único el documento, porque nosotros sabemos que conceptualmente, desde lo que pasa en el mundo real, las personas no pueden tener un documento duplicado. Entonces, es, es candidata a ser ID el documento, así como el quit y esas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces para nosotros el documento va a ser nuestro ID. Bien, tenemos el botón editar. Ahora, lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es que cuando cliquemos el botón editar, en el formulario personas se actualicen los datos. Es decir, nombre, apellido, documento, tipo de documento se tienen que actualizar. Yo lo que les voy a proponer es que usemos useEffect. A ver si lo tenemos acá. useEffect lo tenemos. ¿Por qué? Porque con useEffect vamos a hacer, recuerden que useEffect lo que hace es, tenemos que mandar una función como parámetro y le podemos mandar como segundo parámetro al useEffect un arreglo en donde le podemos pasar variables que si cambian su valor, useEffect lo que hace es ejecutarse. Entonces acá lo que podemos hacer, esto se acomoda de esta manera, lo que podemos hacer es decirle a useEffect que cuando se cambie la persona que vamos a modificar, o en realidad acá vamos a tener nosotros una variable que cuando cambie su valor se ejecuta el useEffect. Esa variable tendría que ser, por ejemplo, persona actualizar. Vamos a poner ese nombre para que quede bien claro. Persona actualizar.
Lo que pasa es que ¿de dónde voy a sacar ese persona actualizar? Bueno, lo más probable es que pueda usar el useContext. Por eso les decía que vamos a usar el contexto para mostrarle desde los cambios que voy a hacer en un componente que es totalmente distinto al otro. Cuando yo apriete on clic acá, el on clic de acá, lo que tengo que hacer es cambiar el valor al cual está suscrito de alguna manera con el contexto este componente, el for persona. Entonces acá vamos a tener persona actualizada. ¿Sí? Entonces yo ahora, cada vez que cambie el valor de persona actualizar, que está dentro del contexto, voy a poder ejecutar el useEffect. Vamos por parte, vamos a ir logrando a ver si podemos hacer eso. Vamos a poner console info, ingreso al useEffect. Vamos a hacer una especie de debug de la aplicación para poder cargar los datos en el formulario. Pero lo que también tenemos que hacer es averiguar si persona actualizar está seteado, tiene algún valor. Porque recuerden que useEffect siempre se ejecuta. Siempre. Es decir, si yo ejecuto esto, vamos a ver si me tira error. No. Y pongo a inspeccionar el código y voy a console. Fíjense, ingreso al useEffect para poder cargar los datos en el form. Y eso no está bien porque si no, siempre se va a estar ejecutando y por lo menos una vez se va a ejecutar. Nosotros lo que podemos evaluar para ejecutar esto es que persona actualizar esté seteado. Y fíjense que como no está seteado, porque en este momento no existe, entonces no se ejecuta este código. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que el useEffect solo se ejecute cuando cambia el valor de persona actualizar y que traiga datos de una persona real. En realidad, que lo traiga de acá. Que cuando aprieto editar, persona actualizar, cargue los datos de esta persona. Ese es nuestro objetivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que el provider del context lo tenemos acá, en app. Entonces acá lo que tendríamos que hacer nosotros es, así como acá pusimos un useReducer y pusimos personas con dispatch, acá como vamos a usar una sola variable y no vamos a tener la funcionalidad de agregar, eliminar, que para eso sirve el reducer, acá solamente voy a poner persona actualizar y voy a hacer set persona actualizar y lo voy a manejar con useState. En este caso es lo que más conviene. Entonces persona actualizar, al no ponerle nada al useState como parámetro inicial, va a inicializar en 0. Null, perdón. Y en el contexto le paso persona actualizar. Actualizar. Recuerden que en el contexto estamos pasando un objeto que tiene el listado de personas, el dispatch, que me va a permitir cambiar, actualizar, guardar, eliminar los datos que están en la lista de personas. Y en persona actualizar ahora tenemos una nueva variable que la vamos a utilizar para cargar los datos de la persona que vamos a actualizar. Por otro lado, también lo que necesitamos es el handler, que podrías poner una function handler actualizar persona, que lo que va a hacer es recibir la persona que va a actualizar, persona que voy a actualizar, ¿sí? Me quedó mal eso. Actualizar, ahí está. Pasa que me confundió. Que voy a actualizar, vamos a dejarlo así, porque si no queda horrible. Persona que voy a actualizar. Y acá lo que voy a hacer es set persona actualizar, sería persona que voy a actualizar. Se lo vamos a mandar como parámetro, ¿sí? Al handler. Ahí. Entonces ahora lo que podemos hacer acá es persona, handler actualizar persona, dos puntos, handler actualizar persona.
Y ahí ya tengo todo. Tengo el handler que setea la persona que vamos a actualizar y la persona en cuestión. Entonces, ahora, desde persona, yo me puedo suscribir ¿a quién? A handler persona, handler actualizar persona, perdón. ¿Sí? Handler actualizar persona. Y acá, en editar, lo que voy a hacer es mandar handler. Guarda con esto porque necesitamos tener una función para que ejecute el handler. Entonces, como es una sola línea, no hace falta abrir llaves. Handler, actualizar persona. ¿Y qué le voy a mandar? La persona que voy a editar. Es decir, cada list item, perdón, va a tener esta funcionalidad en el on-click del editar, que va a conocer cada una de las personas. La vamos a mandar por parámetro y cuando clique en un clic se va a ejecutar el handler actualizar persona de cada persona de la lista. ¿Sí? Bien. Ahora, acá el persona actualizar, lo que podemos hacer es, vamos a poner persona actualizar para saber si realmente me está cargando los datos de la persona. ¿Sí? Entonces, si me meto acá y pongo editar, fíjense que ingreso al useEffect para poder cargar los datos en el form. Y que me aparece Juan Pérez, el documento de la persona. Esto no cambia porque lo estoy viendo, o sea, esto es solo visual. Pero acá yo ya tengo lo que necesito para cargar los datos en el form. ¿Cómo cargo los datos en el form? Bueno, podríamos crear un método o una función, mejor dicho, que diga function cargar form. Y acá le mandamos. Podemos usar persona actualizar, pero vamos a usar esto, persona. Claro, no, ya lo tengo acá, persona actualizar. Entonces, no hace falta que lo mandemos como parámetro. Sí sé que cada vez que ejecute esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir set nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es el value del input de nombre, ¿sí? Que es el text field, el value de nombre. ¿Se dan cuenta? Acá está. Entonces, set nombre, o podría poner handler nombre si quieren también. Pero no puedo poner handler nombre, miento, porque tengo el event, ¿sí? Entonces acá vamos a poner set nombre, actualizar. ¿Cómo le pusimos? Persona actualizar, perdón. Persona actualizar punto nombre, ¿sí? Porque es el atributo de la persona. Y así vamos a acomodar un poco y vamos a poner set apellido, set documento, set tipo documento, y ahí directamente ponemos apellido, documento, tipo documento. Ese es nuestro cargar form. Entonces ahora acá esto ya lo saco, bueno, no necesito usar más, y voy a poner cargar form simplemente para que sepa cuál es la persona. Por eso les digo que quedaría prolijo si le mandamos como parámetro el cargar form, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos así porque persona actualizar ya lo tenemos, ya estamos suscritos. Entonces cuando cambie y solamente se va a ejecutar el cargar form cuando ingresa al useEffect y persona actualizar tenga algo. Entonces, a ver si esto funciona. Fíjense cómo ahí, bueno, esto cerramos ya. Fíjense cómo al clicar editar ya me carga los datos de la persona. Porque estoy usando cada uno de los sets y digamos, la función cargar form está cumpliendo con lo que dice su nombre. Carga el formulario. Bien, ahora que tenemos eso, cargar form, lo que también tendríamos que tener es una bandera en este componente para que me diga que, porque fíjense que si yo tengo estos datos, me va a guardar de nuevo, fíjense, y va a pensar que es una nueva persona. ¿Por qué? Porque yo en el onSubmit del formulario siempre ejecuto el dispatch actualizar, o perdón, el agregar. Entonces yo necesito que el handler submit sepa si estoy agregando o actualizando.
Para hacer eso vamos a cargar una bandera que diga actualizar. Simplemente así. Set actualizar. Y esta va a ser una bandera. Cuando digo bandera va a ser un boolean que va a estar como false o true. ¿Sí? Si yo sé que esto ingresa en el if, es porque la persona a actualizar es una se cargó en persona a actualizar una nueva persona para cambiarle los datos, que ya los mando a cargar el form, pero también se puede actualizar nuestra bandera, se puede actualizar, lo ponemos como true, porque le estoy indicando al componente form que esta bandera ya dejó de ser falsa y ahora pasa a ser true, porque acaba de entrar una persona para actualizar al form. Entonces, acá, ahora lo que vamos a hacer, estaba pensando que lo vamos a sacar, porque la idea es que no haya personas con un mismo documento. Eso lo podríamos validar acá, ¿sí? Por ahora vamos a suponer, fíjense, se dan cuenta, al poner eliminar, como nosotros filtramos en el reducer, nosotros filtramos por documento, como las dos personas tenían el mismo documento, nos borró las dos. Entonces vamos a poner así, vamos a cambiar, vamos a poner pasaportes, guarda. Entonces fíjense que ahora está todo ahí y de paso probamos que carga también el pasaporte, cambia el tipo de documento. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer, ya estamos cerca de cerrar. Lo que pasa que vamos a ir al form persona y esta bandera la vamos a usar para que con los short circuit vamos a decir, si esa bandera actualizar está es true, entonces pongo actualizar. Si no, pongo guardar. Eso simplemente muestra el nombre del botón. Vamos a ver qué pasa. Supónganse, fíjense, ¿se dan cuenta? Ahí logramos que si la bandera está como true, entonces cambia su visualización, porque al renderizar lo renderiza con otro nombre. Pero también habíamos dicho que íbamos a agregar un botón para cancelar, ¿sí? Entonces vamos a poner acá warning, que sería un... O podríamos poner info, ya que estamos. Y acá vamos a poner cancel. Debe estar el icono cancel, es conocido. Vamos a poner save icon. Save icon cancel. Y acá le ponemos cancel. A ver si anda. Se rompió. Ahí está, porque le había puesto. Bueno, fíjense que el icono tiene una X ahora. Perfecto. Pero fíjense que dice guardar. Bueno, eso lo podemos cambiar. No hace falta evaluar el actualizar porque sabemos que siempre va a ser cancelado. Pero acá en type le sacamos el submit porque no va a ejecutar y vamos a poner on click. Como verán, tiene varias cosas para hacer esto de actualizar. Pasa que nosotros tenemos el desafío de hacer que todo funcione en el mismo formulario y en lo mismo que estamos viendo, y eso es interesante. El cancelar lo vamos a poner warning, porque si no, visualmente pareciera que es un editar, y ahí está. Parece un semáforo, pero tenemos cancelar, ¿sí? Bien. Fíjense que hay un espacio ahí que no se está cumpliendo. Y acá lo que está pasando, podemos hacer esto, podemos elevarlo ahí y hacer el espacio ahí. Y ahí ya lo estamos logrando. Pero podemos poner cómo agregar espacios en React. Añadir espacios tabulados. Bueno, no, justamente tabulado no. Hay una manera de agregar espacios, fíjate, esto es. Esto de acá, este texto es de HTML. Cuando en un HTML, una plantilla HTML, el navegador ve esto, sabe que tiene un espacio. Fíjense. También lo podría poner arriba. Eso es un espacio, ¿sí? Entonces lo agregamos.
¿Qué es eso? Bueno, es como un código, ¿sí? Que el navegador lo lee y no lo escribe como un string, no escribe cancelar, ¿sí? No lo escribe como texto plano, no como un string, sino que lo interpreta y sabe que con estos caracteres lo que estamos agregando es un espacio, ¿sí? También hay para tabular y etcétera.